Hola, hola, ¿cómo están? Un gran gusto saludarles. Bienvenidos a Conciencia y Espiritualidad. Hoy, y aquí estábamos a la risa desde antes de empezar, son unos canijos mis invitados de hoy. Bueno, tengo dos, estoy cumpliendo un sueño padrísimo de tenerlos a los dos siempre los hemos puesto uno primero y otro después. Pues bueno, aquí a mis grandes amores, muchísimas gracias por aceptar tan amablemente la invitación. No, no, Estamos muy, estamos muy contentos de compartir con ustedes un pequeño video en donde vamos a combinar, como era uno de mis grandes sueños, la parte médica que presentamos al doctor Alberto Enrique Coria y la psicóloga Samantha Luis Coria. Y bueno, aquí pues su servidora Narda Luis, los tres para los que no nos conozcan, pues aquí estamos los tres, el médico, la psicóloga y bueno, aquí pues yo en la parte espiritual que saben que me gusta mucho. Y bueno, el tema de hoy, fíjense que tiene que ver con un poquito con los temas anteriores, pero yo quería darle un enfoque un poquito diferente porque muchas veces se habla únicamente del amor y de la pareja y de todas las técnicas que existen para poder tener una relación de pareja, pero aquí vamos a ver qué tanto influye la parte médica y la parte psicológica en una relación de pareja. ¿Qué cambios hay hormonales tanto en el hombre como en la mujer? Porque casi siempre todo se lo tiran a la mujer, pero también los hombres tienen cambios hormonales, también tienen cambios a lo largo de la vida. Y bueno, aquí vamos a entrar primero con Alberto Enrique. A ver, Quique, ¿qué nos puedes decir al respecto desde tu ámbito médico? pues no sé, dígame usted qué quiere saber y con mucho gusto intentaré contestarle. Cabe mencionar que yo no me especializo en ginecología y obstetricia como deben de saber. Actualmente estoy explorando un área de la medicina bastante diferente y sui generis. Pero pues bueno, hay fundamentos que no como forma de especialista se los puedo decir de alguna manera. Y pues bueno, no sé, en ese sentido, pues creo que enfocados a lo que está planteando aquí, doña Narda, pues bueno, básicamente yo creo que la mayor parte de la audiencia que tiene nos hace el favor y nos da el placer de estarnos sintonizando en este canal, ¿verdad? Pues creo que se encuentra en una etapa de la vida muy interesante, importante y que sobre todo, pues muchas veces bastante incomprendida, que es sobre todo a nivel de lo que viene siendo, pues, el periodo de la menopausia, ¿sí? Normalmente, pues por definición, pues hablamos de que la menopausia es ese periodo de la mujer, en la vida de la mujer, en la cual pues se empiezan a dar un decremento en todo lo que viene siendo pues la función hormonal básicamente, que fue iniciada a nivel de lo que viene siendo la pubertad y la adolescencia, donde se prepara todo el cuerpo para recibir y dar vida en ese sentido, pero pues bueno, hay muchas mujeres que también no es su máxima en la vida procrear y pues bueno, de alguna manera este proceso independientemente a todo pues se presenta de manera igual. En ese sentido, pues bueno, se cree mucho que la idea en sí como tal de que la menopausia, ¿sí? Es una causa de depresión, ¿sí? Y pues bueno, aquí hay opiniones muy controvertidas y pues depende mucho de a quién le preguntes, ¿no? En ese sentido, si se lo preguntas a un ginecólogo, pues obviamente te va a dar su punto de vista muy particular, ¿sí? Si se lo preguntas a un psiquiatra que en condiciones ideales, ¿sí? Debería de ser el que debería de ver todo este tipo de problemas. Todas estas concepciones se han dado desde tiempos de la antigua Grecia con Hipócrates, ¿no? Se describía ciertas entidades en las cuales las mujeres se llamaban la histeria en ese momento, así se describía y que obviamente se daban tratamientos que básicamente se enfocaban a relajar un poco la musculatura de la matriz, por medio de ciertas técnicas un poquito subidas de tono, ¿verdad? Sí, vamos respetando un poco a veces el aire conservador de algunas de nuestras oyentes, Ajá. y eso relajaba de alguna manera los síntomas.
Pero pues bueno, ya conforme fue avanzando la ciencia, a partir de por ahí del finales del siglo XIX aproximadamente, ya cuando se empezó a tomar con más rigor la investigación científica, pues se encontró que pues realmente era una falsa creencia la que se tenía en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues bueno, se describió con muchos nombres: histeria, melancolía evolutiva, etcétera, y sobre todo, pues esto básicamente englobaba el asunto de que las mujeres en este periodo crítico, que así lo mencionan muchos autores, se incrementaban muchísimas situaciones independientemente de la física, ¿no? Las ideas de daño, celos, indignidad, los cambios en la conformación del cuerpo, ¿no? Y eso de alguna manera les generaba estrés, ¿sí? De alguna manera, pues bueno, esta situación, pues conforme se fue estudiando en los años 60 y los años 70, así que fue donde se empezaron a dar muchísimos estudios a gran escala en Alemania, en Inglaterra y todo esto, se encontró que pues, realmente no había una asociación estadística fuerte entre la aparición de trastornos psiquiátricos y la menopausia propiamente dicha, ¿sí? ¿Por qué? Pues eso básicamente responde a causas de tipo cultural, sobre todo como pues la mujer durante gran parte de la historia de la humanidad siempre mantuvo un estatus, vamos a decir, por debajo de lo que viene siendo el varón en ese aspecto, y hasta que se dieron con los primeros movimientos feministas en los años 50, sí, todo eso se empezó a ver desde un punto de vista menos falocentrista en este sentido, sí. Básicamente todas esas creencias que se tenían con respecto a la menopausia, pues más que nada venían de los hombres y no propiamente de las mujeres, ¿no? Y pues bueno, estos estudios de alguna manera trataban de demostrar que no había una relación directa. ¿Por qué razón? ¿Sí? En primer lugar, porque pues no todas las mujeres menopáusicas van a desarrollar, ¿sí? Problemas de salud mental. Yéndonos un poquito al contexto fisiológico de la menopausia como tal, pues básicamente se puede resumir en puntos muy puntuales sobre los cambios o cuadro clínico de la menopausia en primer lugar. Ujú. Pues estamos hablando de que de principio las hormonas femeninas vienen de grasa, vienen de ácidos grasos. Entonces, obviamente, al haber una falta, ¿sí? De ciertos componentes que son enzimas que traducen las grasas en hormonas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente se empiezan a acumular más en el cuerpo, empiezan a generar tanto el aumento de peso propiamente dicho como un incremento en el riesgo del desarrollo de ciertas enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente esa grasita, pues al no haber una conversión de ácidos grasos buenos o los HDLs, pues ¿qué pasa? Se empiezan a acomodar las grasas malas o las de baja densidad en lo que vienen siendo las arterias y pues bueno, esto le condiciona a la paciente que tenga un cuadro de hipertensión. Obviamente con todas las repercusiones que eso conlleva, una falta de irrigación a los órganos vitales, al corazón, al cerebro, si propiamente dicho, a los órganos genitales, ¿no? Y de alguna manera esto pues condicionar todas las alteraciones a nivel de la función sexual, de la resistencia física, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo la fisiología o la concentración, no propiamente las funciones mentales superiores, que son las que nos diferencian de los animales en este aspecto. ¿Sí? Otro cambio que se presenta en ese sentido, pues es el proceso de la osteoporosis. Normalmente, pues las hormonas femeninas, al ya no producirse en una forma adecuada, pues causan que es los mecanismos que compensan la formación de hueso y la destrucción del mismo, que durante toda la vida fértil en hombres y mujeres son de forma constante, pues se desbalancea y de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Pues se deja de producir, es menos la producción de hueso y más la producción de ¿cómo se llama? La destrucción del mismo, lo que igual condiciona debilidad y las fracturas y todo lo que les pasa a Los las dolores de huesitos y todo eso que dan las mujeres ya. no, sí y no, es muy, muy variable, Ajá. ¿sale? En este caso, pues vienen los cambios genitourinarios que son parte de buena parte de este concepto de feminidad que se va perdiendo en el periodo de la menopausia. ¿Por qué razón? Pues obviamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues la deficiencia de estas hormonas al no producirse, no va a haber un recambio de todas las paredes internas de la vagina, la producción de todo que es la lubricación y todo esto, ¿sí? Hay un incremento a lo mejor de lo que viene siendo las infecciones, puede haber relaciones sexuales dolorosas, puede haber muchos cambios que generan atrofia y esto pues la parte física empieza a repercutir, ¿sí? En lo que viene siendo la calidad de vida de la mujer. Si está soltera, pues no hay bronca, ¿sí?
pero pues el hecho de que esté soltera no quiere decir que no tenga deseo sexual, ¿sí? Entonces, de alguna manera, imagínense, si eso le pega a una mujer que ya está viendo que su cuerpo va cambiando, ahora imagínense en una relación de pareja de muchos años, donde obviamente ya no hay la misma libido, el mismo deseo, el mismo funcionamiento en ese sentido. Y la parte más importante que fue este objeto de estudio, ¿sí? En muchos países que les estaba yo platicando, pues viene siendo los trastornos psicológicos. Normalmente lo que se ha estudiado en el proceso de la menopausia y el climaterio, sobre todo, bueno, la menopausia, pues es muy importante señalar la diferencia. Normalmente el climaterio es el periodo a partir de que ceden esos síntomas que estaba yo, de eso estoy empezando a comentar. Normalmente hay un cambio en un neurotransmisor que produce nuestro cerebro, que se llama la serotonina, ¿sí? Y es ahí donde de alguna manera se desarrollan muchísimas cosas que vamos a empezar a entender. Esa serotonina pues tiene dos funciones principalmente, ¿sí? La regulación del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Y por otra parte tiene lo que viene siendo funciones también de regulación del estado de ánimo. Entonces, pues por diversas situaciones que, un contexto bioquímico que pues, me llevaría yo toda la plática platicando, esto directamente al verse alterados esos niveles, por un lado, al estar bajitos, pues hacen que la gente se deprime, ¿sale? Entonces, por otro lado, en compensación el cerebro, sí, sobre todo en los centros de recompensa y placer que hace, pues al haber un bajo nivel de serotonina, el cerebro tiene que producir muchos receptores para que esa serotonina se acople. Entonces, en ese proceso instintivo, ¿cómo se llama? De instintos de conservación del cerebro por mantener una fisiología normal, pues, ¿qué pasa? Ese incremento de receptores hacen, ¿sí? Que la mujer empiece a experimentar, ¿sí? Cambios a nivel de ese punto en el cerebro en el cual se regula la temperatura corporal. Y esto es lo que explica, ¿sí? Por qué empiezan a darse los famosos síntomas vasomotores o los bochornos de la menopausia. Voy a centrarme básicamente en estos dos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma en condiciones, hablando específicamente del cuadrito de la menopausia como tal, esto a nivel, digamos, externo, a nivel clínico, por así decir, tienen mucha interferencia. ¿Por qué? Porque hay trastornos del apetito, sí, hay incremento de peso, hay normalmente alteraciones para dormir, hay normalmente una disminución de la libido o una, de alguna manera, lo que mencionaba yo, un decremento en la calidad de vida sexual de la pareja o de la mujer en ese sentido. Y es aquí donde empieza a tomar mucha importancia lo que dicen esos estudios respecto al contexto global, ¿sí? Que está alrededor, el psicosocial que está alrededor de los cambios propiamente dichos de la menopausia. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pues estamos hablando de que no todas las mujeres que están en un estado de menopausia como tal, ¿sí? Pues hay algunas que la pasan como si nada, no me di cuenta, yo hice una vida normal, ¿sí? Y hay personas que sí llega a haber una alta tasa incluso de depresión, suicidio y demás en este periodo. Esos estudios de alguna manera pues nos dicen, ¿sí? Que tiene mucha importancia de alguna forma lo que vienen siendo todos esos eventos, ¿cómo llamarlos? Acontecimientos vitales importantes, ¿sí? En este periodo de la vida, curiosamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que normalmente entre las edades de los 40 a los 50 años, que es el periodo es el periodo donde la mujer de alguna manera está más centrada en las labores del hogar, está más centrada en la administración de la economía, ¿sí? Obviamente las familias que son un poquito más tradicionales y que, como se llama, tienen una alta carga psíquica en ese sentido de mantener organizada la casa, organizar la despensa, organizar los niños, ¿sí? Todo esto y el trabajo. Entonces, pues de alguna manera, el no dormir bien, el estar de alguna manera con estos cambios, pues les falla de alguna manera lo que viene siendo su capacidad de concentración y, como decía, la carga psíquica de lo mismo. Y pues esto hace de que exploten, ¿sí? De que sean muy irritables, de que no se concentren, de que a veces se le dé la habilidad en ese sentido emocional y que les agarre la chilladera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso en el periodo de la pre como tal, ¿no? Ya cuando estamos hablando en el periodo menopáusico propiamente dicho, que ya estamos hablando en el común de las mujeres cercanas a los 50 años, 48, 50, esto depende mucho de qué edad comenzaron a menstruar. Normalmente en medicina decimos mujer que empieza a menstruar de forma temprana, más joven le va a venir su menopausia, pero mujer que empieza más tarde,
más viejita va a ser el proceso de la menopausia. En ese periodo como tal, entre los 48, 50 más o menos, considerando que las mujeres actualmente de esa generación tuvieron hijos, no sé, entre los 20, 25 años, ya empiezan a darse otro tipo de eventos psicosociales que pueden influir en el estado de salud mental. Aquí, ¿qué es lo que pasa normalmente? Pues bueno, algunas de ellas pues ya están empezando a experimentar el nido vacío, ¿no? De que los hijos pues empiezan a ir a la universidad, empiezan a ir fuera, entonces de alguna manera tanta fue la concentración que tuvieron en años previos de la premenopausia, ¿sí? En organizar una familia, en cuidarla y todo esto, que de alguna manera se empiezan a sentir como que empieza a perder sentido, ¿sí? En ese sentido, las ganas de vivir. ¿Y qué es lo que sucede? Si le unamos el hecho de que hay fricciones con la pareja, porque no hay una adecuada salud sexual, porque no hay comunicación, porque hay fricciones que normalmente el varón en una sociedad machista, como lamentablemente todavía vivimos, no comprende, ¿sí? Y prácticamente toda la culpa se le carga a la mujer, pues imagínense todos esos factores que se van acumulando uno tras otro hasta que llega el momento que cede la menopausia y venimos a la pos, donde realmente viene el baño de realidad y ya vimos que pues ya la calidad de la piel demeritó, que normalmente el cuerpo empezó a cambiar y empieza a haber caídas, empieza a haber fracturas, empieza a haber complicaciones de la hipertensión arterial que les comentábamos, o sea, empieza a haber muchos cambios y se agregan enfermedades, propiamente dicho, a veces en los chequeos médicos de rutina se descubren muchísimas enfermedades que la mujer no tenía, tratando de buscar de alguna manera una razón por la cual se está sintiendo así, y pues bueno, eso de alguna manera dispara, pero es muy importante mencionar los estudios, sobre todo, se ahondó mucho, le digo, en estos países y actualmente existe lo que viene siendo la clasificación internacional de las enfermedades, ya los términos histeria y todos esos pasaron como tal, se engloban dentro del espectro de la depresión y es muy importante mencionar, no todas las mujeres, sí, que atraviesan por el periodo crítico de esos 5 años aproximadamente, sí, pueden tener un deterioro de su salud mental propiamente dicho. Va a depender mucho, y esa es la parte donde la psicología y psiquiatría se encarga, ¿sí? De alguna forma ver cuál era el contexto antes de este periodo, ¿sí? Cómo canalizaba sus emociones la mujer, cómo se encontraba en ese sentido de riesgo de desarrollar depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede exacerbar durante la post, durante la menopausia, y a la antigüedad se creía, o bueno, la lógica sería, si se exacerba durante la menopausia como tal, al ceder los síntomas del periodo crítico, pues la mujer está sana y salva, y no, muchas veces Se sigue incrementa. teniendo síntomas. No, sigue teniendo los síntomas que normalmente traía ya con anterioridad, o sea, no cede ¿cómo se llama? La labilidad emocional, no cede de alguna manera el sentimiento melancólico, la irritabilidad, entonces no se puede atribuir directamente a que la menopausia como tal es la causable, la causante del problema. O sea, muchas veces la mujer no se daba cuenta, ¿sí? Ajá. Hasta que ya de plano se dio este periodo agudo, por así decir, en el periodo crítico, y pues el problema sigue hasta posteriormente. Entonces, como que, pues más o Fíjate menos. que nos fuimos gran parte a la parte de menopausia, porque hay mucha gente que nos ve entre 40 y más de 50 años. Pero antes de esa etapa, ¿cómo funcionan las hormonas y por qué la libido y por qué todo esto está tan fuerte y por qué hablan mucho de esos cambios hormonales en la mujer? Porque está más que dicho, muchos expertos he escuchado que dicen esto, o sea, los cambios hormonales en la mujer tienen mucho que ver. Y vamos a irnos un poquito atrás y me gustaría también que nos comentaras qué pasa con los hombres, con las personas más jóvenes y de ahí con los hombres, para que después entremos con Sam. Ujú. Pues ahí, propiamente dicho, volvemos a lo mismo y Freud le dio mucho hincapié a lo que viene siendo la sexualidad propiamente dicha dentro de todos sus postulados del psicoanálisis, ¿no? En condiciones normales en la mujer y más que nada se ve en la mujer porque es donde está un poquito más puntualmente Marcado. Ujú. visible o marcado. Normalmente, pues nosotros tenemos hormonas masculinas y femeninas dentro de nuestra fisiología, ¿no? Entonces, realmente nosotros los hombres no estamos regidos por ciclos hormonales, sí, propiamente dicho. O sea, a pesar de Ujú. que a nivel del testículo, pues sí se está produciendo una cascada de eventos muy similares al ciclo ovárico y al ciclo menstrual, sí, Ujú. no son, digamos que ya hay una adaptación, por así decirlo, de lo que
viene siendo la fisiología masculina, ¿sí? Con respecto a la femenina. La femenina no, normalmente es un sube y baja que normalmente durante el periodo de vida fértil lo vemos mucho, por ejemplo, con lo del síndrome premenstrual, por ejemplo. Ujú. Normalmente se dice que el aumento del deseo sexual y la libido normalmente se presentan en lo que viene siendo la mitad del periodo menstrual. El periodo menstrual estamos hablando que son 28 días en promedio y en el día 14 es el evento en el que se da la ovulación. Normalmente en el día 14, si nos vamos a nuestros ancestros, los changuitos, es donde normalmente la hembra está un poquito más receptiva, ¿sí? Ajá. Al macho, y es aquí, a final de cuentas, como para procrear en ese sentido, ¿sí? Pero como es Ujú. un periodo muy cortito, aproximadamente de 3 a 5 días en lo que esos cambios empiezan a dar, ¿sí? Viene el bajón de hormonas, y entonces ya en la parte final del ciclo, por ahí del día 28, vuelve a haber como que una reconfiguración que por un lado baja la menstruación, pero por la otra empieza a haber una subida de andrógenos o hormonas masculinas que empiezan a preparar a la mujer para la siguiente ovulación, el siguiente ciclo 14. Eso puede explicar por qué normalmente en esos periodos, ¿sí? La mujer llega a experimentarse un poquito irritable, un poquito, ¿cómo se llama? Digamos que podríamos a lo mejor de una forma muy coloquial explicar lo que se sufren como menopausias chiquitas, porque después de un estímulo hormonal tan intenso durante el periodo de la Ajá. ovulación, al final, ¿sí? Del ciclo menstrual, pues normalmente, ¿qué pasa? Pues viene ese bajón y obviamente es donde viene toda esa cascada de eventos que, pues bueno, de antemano todos los que vivimos en pareja, o bueno, ustedes como mujeres, las que nos escuchan, pues han experimentado en algún momento. Ahora, cuando sigue avanzado esto, estamos hablando de gente que está todavía en edad fértil, pero ¿qué es lo Exacto. que sucede? Cuando viene el periodo de la menopausia o su analogía, que es la andropausia propiamente dicho, donde de En el alguna hombre. manera todos estos ciclos se empiezan a alterar por la falla en la producción de ciertas enzimas que convierten, ¿sí? Las hormonas de un tipo a otro, ¿sí? Es aquí donde se describe o describía Freud en algún momento aparecen las neurosis o aparecen estos cambios del ánimo tan drásticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hombre de alguna manera suele haber un incremento de lo que viene siendo la libido, ¿sí? Pero por los mismos cambios derivados de que mencionábamos a nivel cardiovascular, a nivel, ¿cómo se llama? Ciclos de sueño vigilia, el estrés y todo esto, digamos que el aparato sexual o el órgano no le responde, ¿sí? De la manera adecuada y empieza a haber un sentimiento de frustración. Si a esto le añadimos, por ejemplo, otras enfermedades crónico-degenerativas de nuestro tiempo, como la diabetes, en la cual los niveles elevados de glucosa provocan una afectación al sistema nervioso periférico que hace que el estímulo sexual durante el acto sexual no se transmita de forma adecuada. Y si le unamos todavía el hecho de que hay una pérdida de la libido a nivel del cerebro como tal, pues obviamente que estamos hablando de que la gente vive en un estado de tensión constante. Es en Oh, este qué punto o pesado, qué estado pesado. crítico, este estado crítico que les estaba yo platicando, que se ve tanto en hombres como mujeres, puede Ujú. haber conductas que le llamaba Freud en ese sentido regresivas. ¿Qué quiere decir? El hombre empieza a agarrar su segundo aire, ¿sí? Y se empieza a Sí, tratar de eso se vivir oye un mucho. poquito más Cuando les entra la físicamente, loquera después de los empiezan 40, como obviamente dicen. a arreglar, a cuidar un poquito más su arreglo personal, ¿sí? Ajá. De alguna manera como para tratar de compensar Pensar. la parte atractiva, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Que no puede cumplir, o sea, se excusa, por así decirlo, que Pero no mi puede cumplir pregunta, por ¿el el acto. desempeño sexual sí desmerece en el hombre también? Puede, puede de alguna manera sí disminuir también, pero va más enfocado en todo el contexto externo. O sea, no podemos atribuir a lo que yo, al menos en la parte de conocimiento que tengo, no podemos atribuir 100%, esto es multifactorial. O sea, Ujú. directamente las hormonas sí tienen un tanto por ciento de influencia, pero no les pasa a todos. O sea, así como mencionaban que la mujer depende mucho de su estado de ánimo para ver cómo le va a ir en la menopausia, de igual manera el hombre va a depender mucho en ese sentido de los cuidados que haya tenido de su salud cardiovascular, del ejercicio, de la alimentación, del control del estrés, para que de alguna manera en el momento que hormonalmente llegue a tener un cambio, pues pueda tener un rendimiento, por así decir, sexual en ese sentido. Al final de cuentas, Freud decía, todo es salvaje y furibundo sexo, decían algunos memes. Entonces parece nada, Ajá. pero pues a final de cuentas no podemos renunciar a nuestra naturaleza instintiva, ¿no? Entonces, pues de alguna manera sí el hecho de la edad, pues sí es algo que influye bastante,
Sí, pero le digo, Ujú. no te puedo decir puntualmente que sean las hormonas propiamente dicho, es un Al todo. 100 no, son varios factores, es Ujú, así multifactorial, es. como Y dijiste. es ahí donde viene mucho el apartado de la salud mental. ¿Por qué? Porque pues obviamente si estamos viendo una persona, independientemente sea hombre o mujer, que está enfermo, que tiene que tomar pastillas, que no lleva un control adecuado, ¿sí? Que de alguna manera no tiene un buen apego a los tratamientos que se le indican, que no hace dieta, que no acude a sus chequeos médicos como tal. Vaya, no podemos esperar nada bueno de todo eso. Sí, y Por eso es supuesto que normalmente sí. algo que tanto en salud, en prevención y promoción de la salud en nuestro país y en salud mental propiamente dicha son dos aspectos que lamentablemente no ponemos cuidado. Bueno, pues súper interesante. Fíjate que pese a que muchas personas leen o tratan de informarse, lo manejaste muy bonito. O sea, cómo los cambios van haciendo, muchas veces dicen, es que la mujer está menopáusica o está en sus días. Son expresiones que constantemente la gente dice, pero detrás de eso hay otros factores, como hablábamos hace rato, acerca también del temperamento de la persona, ¿no? O sea, el tipo de carácter que pueda tener y muchas otras cosas que ahorita va a entrar Samantha con esa parte. Se puede Pero no, resumir todo lo que dije en tres puntos ajá, principalmente. O sea, y estos son tanto los discursos de investigación científica como los que podríamos llamar profanos, mundanos o lo que todo el mundo dice. En primer lugar, ajá, pues hay una explicación biológica o fisiológica. Aquí ajá, que, pues bueno, normalmente son los cambios, tanto en el hombre en la mujer, que actúan directamente sobre su psique. Estamos ajá, hablando de la explicación psicológica, obviamente la manera en la cual el hombre o la mujer afrontan, en el caso de la sus mujer, cambios. el hecho de perder la fertilidad y la menstruación, que normalmente desde el punto de vista cultural le da su identidad como mujer, y en el varón la importancia de ser viril, de ser fuerte, de satisfacer, ¿sí? Entonces esa es la parte psicológica que influye y el contexto social, que ya hablamos de todos esos cambios vitales que se han hecho muchos estudios, o sea, ver si, cómo se ve la mujer a esa edad, cómo se ve el hombre, la realización, ¿cómo se llama? El contexto de a lo mejor de cómo están en la situación, si es que hay hijos, ¿sí? O sea, son tres variables básicamente, no Ujú. podemos atribuirle a una en especial. Ok, bueno, pues Así es. muchísimas gracias, Quique, por tu participación. Te agradezco muchísimo. Aquí quédate porque vamos a seguir con Samantha. Ahorita vamos a entrar con Sam, ¿vale? Ok, Sí, gracias. ay, Ok, pues aquí continuamos ahora con Samantha Luis. Muchas gracias, Quique. Vamos a ver, si quieres preguntarle algo a la psicóloga, le preguntas. Aquí le no, preguntamos, No es ya que, necesario. ya que la señora psicóloga con su experiencia. la psicóloga, aquí nos vamos directamente a la psicóloga. Deberían de ver los que nos están escuchando por aquí, el relajo que echamos los tres, ahorita están muy seriecitos, ni quien se los crea, es Ay, informalidad en su trabajo. Pero bueno, ¿qué opinas de esto que está diciendo Kike? Fíjate, porque Sam, dentro de las relaciones de pareja, hace rato le comentaba yo esta situación, que hablan acerca de que está en sus días, está menopáusica, o ahora ya agarran a los pobres hombres también que les están diciendo que están, ¿cómo les dicen? no. Andropáusicos y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede en las relaciones, Samantha, de pareja desde el punto de vista psicológico? ¿Qué nos puedes decir de esto que estamos platicando? Bueno, primero que nada, pues como decimos, gracias, ¿no? Por estar aquí una vez más en otro programa. Y pues bueno, para comenzar, yo creo que sí me gustaría puntualizar sobre precisamente esta parte que comentaban los dos, Ujú. de lo que se le atribuye o se le dice muchas veces tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Las frasecillas estas comunes, estás en tus días, ya el hombre también está en sus días, ¿no? Todos. Entonces, esto muchas veces tiene un papel sugestivo en las personas. Por aquí ustedes yo creo no me dejarán mentir, lo habremos visto con las personas con las que lidiamos pues todos los días o a veces en consulta. Y obviamente el que a uno, eso siempre lo hemos dicho, el que a uno, a una persona se le esté diciendo constantemente las mismas cosas, a veces eso crea sugestión, ¿no? Y hace que la persona se crea que realmente tiene un problema. Desde ahí me gustaría como empezar, porque yo creo que ese es un punto importante. Como decía, a veces no es porque sea una cuestión propiamente física, ¿no? Ujú. Sino que es una cuestión que la persona ya se atribuyó porque se le está diciendo tanto, ¿no?
Entonces, desde esa parte diría que uno de los muchos factores que podría ser sería esta parte sugestiva, ¿no? Tanto lo escucho que me lo creo. Entonces, como dicen, repite algo tantas veces hasta que te lo creas. Entonces, eso muchas veces sucede. Ahora, otro punto también aquí que creo que es interesante tocar, ya lo vimos desde el aspecto médico, ahora va desde la psicología a lo médico, por aquí el doc, no me deja mentir, que muchas de nuestras enfermedades mentales o lo que decimos, situaciones por ahí emocionales que se tienen, pueden desencadenar muchas enfermedades de manera física, ¿no? A lo mejor no porque propiamente le vaya a dar eh, una situación muy fea a una persona, no por algo emocional, pero sí le puede desencadenar ciertos problemas de manera física, ¿no? Por el estrés, los altos niveles de estrés, etcétera, etcétera. Entonces el estrés no nada más, ya sabemos, no nada más se da en cuestiones laborales, sino también en cuestiones de pareja. Y obviamente si estamos viendo que en una pareja hay demasiadas situaciones, ¿no? Demasiadas discusiones, demasiado estrés entre ambas personas, que ya a veces llega a un punto donde están viviendo juntos, pero ya no se toleran. Entonces hay un estrés en ambas partes y eso puede generar que obviamente la salud también de alguna manera baje, ¿no? Esta parte del sistema inmune, por aquí también el doc, digo, no me dejará mentir en esa parte, genera que, bueno, la persona a lo mejor sea más susceptible a enfermarse o alguna situación. Entonces, desde esa perspectiva, aquí iríamos de lo psicológico a lo médico, cómo les podría afectar. Y bueno, en cuestión de pareja, propiamente, ya yéndonos al punto, yo creo que también es importante decir que a veces el estigma, ¿no? De lo que es la salud mental, sobre todo en nuestro país, creo que no hay una cultura muy amplia acerca de la aceptación de la salud mental o de las situaciones que padecemos, ¿no? De a lo mejor de manera no mental propiamente, siempre, sino emocional también. El hecho de que alguien le diga, no, pues que eres, eh, no sé, tienes algún tipo de trastorno, ¿ok? Como que crea tanto en la persona a la que se lo dicen como en la persona con la que está viviendo, crea una situación, ¿no? Ah, bueno, pues me tengo que cuidar con esta persona porque me dijeron que todos los que padecen este trastorno actúan de esta manera, ¿no? Entonces ya es como programarte de alguna manera a que tú tienes que actuar de determinada manera con esta persona, como la persona ya va a estar como en un estado de alerta, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es como, o sería una invitación más que nada, como a educarnos, ¿no? Acerca de qué es realmente la salud mental y también desde esa perspectiva, cuando tenemos una situación emocional, cómo llevarlo realmente en una pareja, ¿no? Porque no es algo que una situación emocional o mental, sobre todo si estamos en una relación, y esto nada más aplica para la pareja, sino en una familia también, cuando se tiene una persona que padece alguna situación emocional o mental, la persona no lo va a afrontar sola, ¿no? Lo ideal es que se afronte en su círculo más cercano, ¿no? Que tenga ese apoyo. Cuando sabemos eso, pues podemos verlo en muchas cosas, tanto con una situación de salud física, alguien que afronta una situación de salud física de manera solo, no va a reaccionar igual que alguien que tiene todo el apoyo, ¿no? Y que sabes qué, que ojalá que te mejores, alguien que está teniendo como ese cuidado, lo mismo debe de ser del lado de la salud mental, ¿no? El mismo cuidado que se le da a veces a alguien que estamos viendo que tiene un problema físico, también de manera emocional, también de manera mental, yo creo que ese apoyo es muy, muy importante, ¿no? El poder Más tomarlo. que estar etiquetando y queriendo adivinar y hacerle al psicólogo o al psiquiatra. Exacto, ¿no? Sí, Sí, eso es. hasta yo fíjate que lo dije una de las videos que hice recientemente. Realmente, y lo hemos platicado tú y yo, Samantha, no sé si con Kike en alguna ocasión lo hemos comentado, cada especialista da su diagnóstico y eso lo comentábamos apenas, o sea, nunca va a haber opiniones exactamente iguales sobre un paciente o una persona, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una serie de estudios para poder diagnosticar. Entonces, por un test o algo que se vea en internet Ay, no se puede dar. eso es súper común, Y los esto también en tests. la pareja se hace muchísimo, ¿eh? De estar diciendo, eres lo otro, tienes lo otro, Sí, ¿no? y yo creo que esto también por ahí en su momento lo platicamos tú y yo, la apertura, ¿no? Que hay hoy en día para ciertas cosas, como que nos lleva a querer sentirnos expertos, y no nada más
En el área de salud mental, creo que también en la física por aquí te habrá tocado que te llegan El pacientes doctor que ya Google. se sienten doctores, ¿no? Y te dicen, no, doctor, pero es que yo hice esto y aquello y todo así como de, entonces, ¿para qué viene, no? Entonces, es como esta parte donde sí, exactamente esa apertura ha generado que obviamente la gente ya pues se haga su propio diagnóstico, diagnostiquen al vecino, al hermano, a la mamá, a la pareja, a los hijos, ya, o sea, ya tienen como que todo el perfil de todo el mundo y entonces, pues así no radica, ¿no? Por algo hay especialistas que obviamente nos dedicamos a estas cosas y que pues sí hay como tomarle la seriedad, ¿no? Porque si una situación, no es lo mismo una situación de salud emocional que una situación de salud mental, ¿ok? Eso sí es importante, pues como que diferenciarlo. Puedes tener una situación emocional de algún conflicto que se puede resolver con tu terapia y va a haber situaciones que son de salud mental, que requieren un psiquiatra, que requieren una medicación, ¿ok? Y obviamente esto es un diagnóstico y es un proceso y cada persona reacciona diferente, no porque tengas una persona, voy a poner un ejemplo, con depresión, quiere decir que todas las personas con depresión van a actuar de la misma manera. Por supuesto que no. Hay rasgos que son, digamos, muy generales del trastorno en sí, pero cada persona, cada caso es diferente, cada caso tiene sus propias Y particularidades, ¿no? lamentablemente, ya haciendo un poquito de comentario al respecto, eso que tú mencionas, Sam, es en otros países, en Estados Unidos sobre todo, se da mucho, eso se llama las redes de apoyo. Sí, Uh -huh. redes de apoyo y grupos. Aquí se ha intentado las políticas públicas realizar algo que se llama los grupos de ayuda mutua. Sí, se lleva mucho, sobre todo yo que tuve experiencia en campo hace muchos años. Los grupos de ayuda mutua permiten de alguna manera congregar, sí, en base a un diagnóstico médico, un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, personas, sí, así como tipo alcohólicos anónimos, sí, pero en este caso pues todos son de alguna manera diabéticos, hipertensos, personas con cáncer, etcétera. Digo, apenas se está empezando a implementar de unos años para acá realmente, porque lamentablemente el modelo de salud pública que tenemos en nuestro país no le da mucho hincapié, sí, en ese sentido de evaluar el aspecto mental de la enfermedad. O sea, aparte de que el mexicano promedio, incluyéndome, obviamente porque no somos perfectos, no tiene el sentido de autodeterminación o por iniciativa propia buscar la ayuda, también de alguna manera el sistema de salud no se ha, ¿cómo se llama?, dado el realce que requiere este tipo de prácticas, ¿no? O sea, no podemos, a nosotros nos tatúan algo, mucho menos en mi formación decías, vemos enfermos, no vemos enfermedades, ¿no? Entonces, cada paciente es un mundo, en este caso la Diferente. mujer menopáusica, la mujer con, ¿cómo se llama?, con el hombre o la mujer con una enfermedad crónico-degenerativa, o como en tu caso, que te toca ver como primer contacto una enfermedad de tipo mental. Es muy importante en ese sentido las redes de apoyo, la intervención de la familia como tal en ese sentido. ¿Por qué? Porque al menos desde un punto de vista práctico en temas, por ejemplo, de lo que estamos notando, los cambios hormonales propios de la menopausia o en la adolescencia, me voy a ir un poco más para no cargarte la mano hacia esto. Normalmente la familia es el primer, ¿cómo se llama?, el primer contacto, el primer síntoma o la primera estructura afectada normalmente. Sí, o sea, son los primeros que se da cuenta el esposo, se dan cuenta los hijos como tal, y es muy difícil que la persona per se, sí, de alguna manera pueda detectar su problema. Entonces, es muy importante ahí, pues, dentro de ese contexto, tanto médico como psicológico, de alguna manera, pues, involucrar a la familia en ese sentido y verlo como algo integral, o sea, no nada más verlo por partes, porque de alguna manera ningún tratamiento ni médico ni psicológico, pues, Y van a precisamente funcionar, esta parte que ¿no? decíamos, ¿no? De no alejar a la persona, porque muchas veces eso se da, o sea, se da un diagnóstico de, poniendo el caso de la adolescencia, ¿no? Un adolescente que a lo mejor vamos a pensar le diagnostiquen un problema serio, mental, es como que, bueno, ahí lo vamos a tratar de esta manera. Ok, sí requiere un cuidado a lo mejor una atención un poquito diferente, pero no tienes por qué aislarlo, no tienen por qué como que todos cambiar inmediatamente su forma de dirigirse a esa persona solo porque ya se le dio un Actualmente el diagnóstico, ¿no? modelo, el modelo de atención médica psiquiátrica, por ejemplo, los grandes centros ya no se incluye el internamiento como tal,
sí, de los trastornos crónicos de salud mental. O sea, ya el paciente no tiene que estar con su camisa de fuerza recluido en una institución de salud mental. Ya la mayoría, ahorita la tendencia de los hospitales es hacerlo de forma ambulatoria. Entonces, Ujú. realmente, y como le digo, lamentablemente están subdiagnosticadas muchas cosas o mal etiquetadas, ¿no? O sea, porque dicen, muchas veces pues dicen, es que la mujer es nada más por decir, es la menopausia, por ejemplo, no puede dormir, vamos a darle ansiolíticos y ahí se generan dependencias que son muy graves en ese sentido, por lo que explicaba yo previamente. No pueden dormir, ¿sí? Ujú. Pero no es propiamente dicho porque no puedan dormir, sino porque aquí tienes que realizar dos diagnósticos principalmente. O el primero, si está controlada de sus síntomas vasocutores que platicábamos, ¿sí? Y si no se corrige propiamente dicho, entonces ya pensar, ¿sí? En un problema de depresión crónica o mixto de ansiedad y depresión propiamente dicho, que esa es la parte que normalmente muchos profesionales de la salud que no tienen esa visión, ¿sí? Pues por años y años y años conocemos a la abuelita, a la comadre, a la hija, que Los llenan decir, de es que medicamentos a veces y no me dan la es... pastillita y el problema con estos medicamentos es que son dosis dependientes, llegan a tener cierto nivel de tolerancia que ya no se espera el efecto, ¿cómo se llama? Deseado. De hecho, que está descrito en normas europeas, normas americanas, que el tratamiento crónico del insomnio en el adulto y en el adulto mayor no depende de las benzodiazepinas. Eso es muy importante mencionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente las benzodiazepinas se consideran medicamentos para control agudo de síntomas y normalmente el tratamiento crónico de un problema de insomnio, independientemente de haber excluido ya todas las causas que las mencioné, justamente se trata con medicamentos que empiezan a funcionar a nivel de la serotonina. Sí, que era lo que les mencionaba hace ratito. Entonces, vean cuán importante es, independientemente que si hay menopausia, no hay menopausia, si hay una enfermedad crónica como la diabetes que afecta al sistema nervioso, sí, independientemente del control de las enfermedades de base, pero sobre todo tener la visión, sí, por la parte de nosotros como profesionales de poder puntualizar en ese punto y sobre todo generar la conciencia de que pues si no me lo está dando la institución o no me lo están dando eso, pues de alguna manera yo buscarlo y si no me doy cuenta, pues involucrar a mi familia y sobre todo tener la apertura a estos temas, de dejar de pensar que la salud mental es una cuestión de locos, ¿sí? Que es una cuestión exclusiva, ¿sí? De procesos que requieren una camisa de fuerza o electrochoques, ¿por qué no? Porque estamos hablando que actualmente pues estamos viviendo en un grupo, en un mundo bombardeado por muchísima, más que la pandemia, la infodemia, así como mencionabas hace rato, que el hecho de tener 20 pesos de recarga en un celular nos hace eruditos en ámbitos de la epidemiología, la psicología, la psiquiatría, y eso nunca de los nunca va a sustituir la que viene siendo la evidencia científica, que eso es lo importante. Va a haber detractores y van a decir que los estudios científicos están corrompidos por los grandes lobbies corporativos. Lamentablemente vivimos en un mundo material, obviamente alguien tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar la Pero materia algo prima, que sí, y pero eso yo soy interrumpo, algo que siempre he dicho, la ciencia se puede equivocar y ustedes lo saben, porque hay no hay medicamentos que a veces retiran del mercado, hay cosas que se dan cuenta normalmente, los pero efectos secundarios. Todo evolucionando, obviamente. dentro del contexto científico hay indicadores que se llaman normalmente, son indicadores de significancia estadística, hay indicadores de, ¿cómo se llama?, que miden precisamente el porcentaje de riesgo y los sesgos como tal. O sea, no estamos hablando que la ciencia como tal sea perfecta, pero sí tiene herramientas que se pueden medir y que se pueden copiar de alguna manera esos modelos entre varios Para tipos dar de estudios más o y menos una idea. pues más o Ujú. menos saber, ¿sabes qué? Es estadísticamente significativo porque este estudio ya se reprodujo en Asia, en Europa, en América Eso es lo y arrojó los importante, que mismos sean en resultados. varios países, así es. Fundamentar nuestro criterio. Ya no vamos a hablar del criterio médico psicológico, sino nuestro criterio personal de toda la información
información que tengamos a la mano, ¿sí? Precisamente por fuentes confiables, no por lo que decía hace un ratito, la cuestión profana o lo que dice todo el mundo de boca en boca, porque eso de alguna manera, digo, nosotros realmente no somos poseedores de la verdad absoluta, obviamente les hablamos desde la experiencia, pero sobre todo de lo que se puede medir. Que Es eso es lo que decía yo, cada experto va a tener su opinión particular, personal acorde a las experiencias, a los pacientes, a lo estudiado, a todo lo que tiene consigo. Pero aquí fíjate, no saliéndonos tanto ya para casi finalizar este tema, Samantha, yéndonos específicamente a la parte de pareja, que nos desviamos un poquito, pero es importante ver todo esto, no porque mucho. obviamente basado en esto va conectado, porque si hay un problema, supongamos tú que trabajas mucho con niños, ahora Samantha, yo en su tiempo trabajé también mucho con niños, desde ahí se empiezan a ver ciertas situaciones. Sí, Desde ahí, y como dices, muchas veces se queda en familia, ya eso no sale de ahí y se vuelve un problema grave en la vida adulta y sobre todo en la vida de pareja, que es de sí, lo que estamos hablando hoy. yo creo que aquí como para meternos un poco en esto, precisamente ahorita que mencionaba por aquí el doc Ujú. sobre esta parte de la conciencia de la salud mental, yo diría que aquí es donde entra ese punto. Nosotros yo creo que somos hasta cierto punto conscientes de que hay actitudes que a veces tenemos que nos están causando un problema. Siempre había una frase por ahí que recuerdo mucho de un maestro que en su tiempo, cuando estudiaba la carrera, nos lo mencionó, que precisamente trataba de esta parte, ¿no? De donde nosotros nos demos cuenta cuando nuestras actitudes o cuando él nos decía nuestra neurosis, y no, cabe destacar que neurosis no se refiere a estar enojado, porque mucha gente piensa que, ay, es que es bien neurótico, no, mal empleado el término, ¿ok? Entonces, cuando decimos nuestra neurosis, esa situación que traemos, ¿no? De manera personal, nos está haciendo funcional. O sea, quiere decir que en nuestro día a día, pues de alguna manera transitamos, vamos bien, hasta ahorita no llevamos mayor conflicto. Pues bueno, ok, a lo mejor puede estar, ¿no? Así como la tenemos. Pero cuando ya empiezo a ver que mis círculos de las famosas burbujas, que por ahí también ya tocaste en algún tema, todos esos círculos que tenemos, empiezo a ver que ya tengo falla aquí, ya tengo falla acá, ya tengo por todos lados como que mis puntitos. Entonces yo creo que ya es momento donde nos volteemos a ver y digamos, ah, bueno, pues entonces sí, puede ser que estoy teniendo una situación y es ahí donde entra esa conciencia, ¿no? El decir, necesito pedir ayuda, necesito... Pero esto es importante, fíjate que aprenda a verlo la persona. Yo lo he hablado muchísimo en la Sí, página, esa parte es lo que de la uno mismo, conciencia. no por lo que te digan. O sea, las personas te pueden ver un poco raro o rara, pero aquí es importante la autoobservación, Sí, el esto es autoanálisis. 100% personal, o sea, es el yo me doy cuenta que ya estas áreas de mi vida están mal porque algo estoy haciendo yo. No por, aquí no me refiero a esta parte de las burbujas porque todos me digan, ¿no? Es precisamente esa parte no es el punto, es el yo me doy cuenta que estoy mal aquí, no por lo que esa persona me está diciendo, sino porque yo veo que la manera en que reacciono ya no me está funcionando, es esa parte de la funcionalidad, ¿no? Tenemos, a Entonces, fuerza quiso estar aquí Mishiro, a fuerza, no se quiere quitar, ya lo quiere ver. empujamos. Entonces, esta parte, ¿no? Donde a lo mejor nosotros nos empecemos a dar cuenta que qué estoy haciendo yo, cómo reacciono y que esto ya me está trayendo un problema. Ya tengo conflictos con la familia, ya tengo conflictos con mi pareja, que es el punto inicial, ¿no? Aquí ya tengo conflicto con mis hijos, tengo conflicto con todo el mundo. Entonces, ok, quiere decir que hay una situación en mí que se está repitiendo en todos estos ámbitos, ¿no? Y muy importante, también quisiera destacar esta parte que él mencionaba acerca de ese concepto que tenemos de la psicología y la psiquiatría de es para locos, ¿ok? Pese a que en el siglo en el que vivimos, todavía la gente sigue pensando que ir al psicólogo, ir al psiquiatra o decir que estás en una terapia o que estás yendo a un proceso con un especialista en salud mental o emocional, es decir, que estás loco. O como que alguien te etiqueta inmediatamente, ay, es que cómo está yendo a terapia, seguramente tiene tal o cual problema. Bueno, diría aquí con todo respeto, ¿qué le importa? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si la persona ya se dio cuenta y está haciendo algo por sí misma, está haciendo algo para cambiarse a sí misma y poder sentirse mejor, oye, yo lo felicitaría. En vez de Fíjate estarle que tú poniendo tienes,
un estigma, ¿no? Tú tienes Una... mucho una frase que me la dices mucho acerca de que uno debe de hacer lo que uno considera conveniente con su propia vida. Lo que los demás opinen, ¿qué tanto importa, Samantha? Cero. Porque, o sea, realmente eso es, o sea, que no, yo diría que es una invitación más que nada, que no te dé pena, así como dices, voy al doctor a mi chequeo, o voy al doctor a que me hagan mis análisis, voy al laboratorio, ¿por qué no decir estoy yendo a terapia? Eso sería una excelente carta de presentación, tanto para tu pareja como para todo el mundo, decirle, sabes que me estoy atendiendo porque me importo, ¿no? No porque estoy loco. Y no es para que tú me pongas una etiqueta porque voy al psicólogo, porque tengo mi psiquiatra. Al contrario, es una felicitación. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta, porque yo estoy haciendo un trabajo personal y porque me importa estar bien. Si a ti no te importa, pues ya eso ya es tu problema. Que todos, eso es algo que hemos comentado y sobre todo en la parte de pareja me vuelvo a meter. Todos tenemos algún tipo de trastorno, todos tenemos algún tipo de situación a nivel mental que nos aqueja desde la niñez o que se hereda. Todos lo tenemos. No No hay hay no hay persona que no persona sana. tenga. Hasta los mismos expertos tienen sus cosas. Entonces, aquí lo interesante de esto, muchas gracias, Samantha. ¿Cómo resumen lo que estás diciendo ahorita, si se puede? Pues, ¿cómo lo resumiría? Pues fue bastante lo que dijimos, pero bueno, yo diría que primeramente hablar de la conciencia, ¿no? La conciencia de uno mismo, cómo estoy actuando, cómo me está afectando lo que estoy haciendo hoy en día en todos mis círculos, ¿ok? Cómo me afecta en familia, cómo me afecta en mi relación de pareja, si ahorita que nos estamos enfocando en pareja. Eh, y cómo me beneficia también, porque no nada más es hablar de las cosas negativas, ¿no? Es decir, aquí, bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo me está beneficiando a todos esos niveles, ¿no? A lo mejor la manera en la que me estoy manejando actualmente, pues bueno, mi pareja me adora. Ah, pues está perfecto, quiere decir que algo estoy haciendo muy bien, ¿no? Ahora aquí también sí me gustaría esta parte meterla, ahorita que estamos también en lo de la pareja. Muchas veces se da que las parejas, a veces cuando hay un conflicto, cuando hay una discusión, como que inmediatamente agarran el problema del otro para, como de alguna manera es como de te ataco desde ahí porque no puedo de otra parte. Ah, sí, pues es que tú eres un neurótico. Por eso siempre estás de mala, siempre me estás diciendo, como les dije, la neurosis no es estar enojado, ¿no? Pero es una de las muchas cosas que se dicen. Ay, no, es que porque tú estás estresado siempre actúas de esta manera, ¿no? O ay, es que tú estás loca, ¿no? O sea, las frases comunes que se suelen dar en una discusión, o él es que tú siempre estás de depresiva o de depresivo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a atacar al otro con una situación que tiene, ¿no? Si es que de verdad tiene diagnosticada una depresión, si es que de verdad tiene diagnosticado alguna situación, ¿por qué atacar al otro, ¿no? Con eso. Entonces yo también llevaría como a hacer ese análisis, ¿no? De si yo sé que alguien tiene una situación, pues bueno, brindar mi apoyo, ¿no? Y más si es mi pareja, pues bueno, o sea, se supone que por eso es una pareja, ¿no? Es una unión donde pues compartimos, ¿no? Entonces, y somos una pareja realmente, no nos atacamos, ¿no? Entonces yo diría que desde esa parte remover a lo mejor el estigma y hacer una conciencia personal para pues de alguna manera ir trabajando, ¿no? Sobre uno mismo. Sobre todos los puntos en los que fallamos con la pareja. Pues les agradezco mucho a los dos. Ahora yo prácticamente no hablé. Ya he hablado mucho al Relajaste. respecto. Únicamente, pues bueno, inmensamente agradecida. Muchísimas gracias, mis amores, mis hijos adorados, por darme el gusto de hacer un video con ustedes dos, que siempre los hemos hecho por separado. Pero en esta ocasión era un sueño que yo tenía y se los agradezco mucho, sobre todo tan profesionales, con toda la seriedad que nunca tienen mis amores, Y porque los Mishiro. conozco que son un relajo. Y aquí el bebé chiquito Mishiro de Metiche que no se quitó de aquí y no se quiere quitar. Pero bueno, les agradezco mucho y bueno, seguimos en conciencia y espiritualidad con Narda y todos ustedes. Y muchísimas gracias, Sam. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias por desde allá regalarme un ratito de tu valioso tiempo, que sé que estás ocupado y metido en hospital mañana, tarde y noche. Y Samantha también tiene sus días muy ocupados. Adiós, gracias. Son seres que sirven a la humanidad y eso me da muchísimo gusto.
aparte de buenos seres humanos, buenas almas que me tocaron y a Dios gracias por eso. Si los tengo es porque me los merezco. Y si tienen esta mamá castrosa es porque se la merecen. Te amo, mi cielo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por permitirnos el compartir con ustedes este maravilloso video. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Besitos. Chao, bye.